¿Necesitas la cámara? No me está la iluminación. ¿Perdón? ¿Necesitas la cámara? ¿Por qué no la está emisión? Es que igual no le reinicio. ¿No vale? Ah, no me sale como que no detecta. Ya, déjame entonces, yo pongo. ¿Ya lo dejo sin mal? Sí. Me dijo el Juan Pablo que había estado mal del tiempo. Ah, pues no tenía nada que ver eso. O sea, en el segundo sismo me toca cambiar el primero y el segundo estaba bien. Eso sí. Pues no tiene nada que ver. Entonces también. Verás, acerca de esto, me gustaría la próxima semana, yo sé que antes estás haciendo perfecto, hacerlo en un programa que yo tengo de funciones de transferencia, la señal. No, uno que se manda. Lo quisiera hacer ahí para ver qué me da. Debería darme exacto, parecido a lo que dice. Claro que no considera tantas vainas de la evaporación, bla, 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 pero podemos modificarlo para comparar, para no considerar esas variables, porque igual a la larga nos afecta mucho. Y ver que nos esté dando lo mismo. O sea, esperaría que nos dé el mismo efecto, o sea, una de amplificación, ignorando eso. Porque si nos da diferente y si se amplifica, quiere decir que hay alguna variable de las que están metidas en el modelo que sí está afectando full el modelo. O sea, nos seguimos la regla de Bohr, y la amplifica todo. Ya, sí, pero la amplificación tampoco era brutal, o sea, tampoco es, desde el punto de vista práctico no es apreciable, o sea, no me desgastaría poniéndome tanto buscando la evaporación y esas cosas, si es que la aplicación es. Bueno, no sé si me están escuchando en casa, por cierto, aquí estamos discutiendo un tema aparte. ¿Me escuchan en casa? Sí, se escucha. Genial. Bueno,
Listo, entonces, corríjame si que me equivoco, pero en esta clase escogimos el diseño de puentes de columnas no lineales. Ya. Entonces, teniendo en cuenta, necesito que hagan todo el mundo su SAP 2000. Y vamos a pasar directamente a la parte no lineal. ¿Listo? Más que todo, pues, porque es la parte interesante de todo este análisis. Entonces, para el elemento no lineal, ustedes tienen un puente que es el puente Chilona, el cual tiene ya la sección transversal. Resulta que en el análisis de cargas verticales, ustedes con el reforzamiento, con el detallamiento y los criterios de detallamiento que vimos la anterior semana, pues van a terminar con una sección de columna, la cual es la que vamos nosotros a analizar desde el punto de vista no lineal. Entonces, vamos a decir que en el rango no lineal, en el diseño no lineal de columnas, dos criterios son fundamentales. Yo necesito limitar lo que es o establecer cuál es la capacidad de un elemento de columna a desplazarse lateralmente. ¿Sí? Entonces, un elemento de columna va a tener una capacidad de desplazarse en función de su sección transversal, en función de la cantidad de acero que tiene, pero también en función de la longitud. Porque si yo tengo un elemento que se flexiona, pues si es un elemento de 1 metro, para un mismo giro en la base, va a ser diferente el desplazamiento lateral a si mide 2, 3, 10, lo que sea. Entonces, esa capacidad de movimiento individual es súper importante evaluar. Pero aparte de todo, de la estabilidad y de la ductilidad local de los elementos, vamos a evaluar la ductilidad de la estructura como tal. Entonces, todo el puente tiene 10, 15, 20 columnas en total. ¿Qué pasa cuando yo lo empujo lateralmente? ¿Hasta dónde va a llegar en su desplazamiento? Y ese desplazamiento máximo global de la estructura, ¿qué tanto está relacionado a la capacidad total de desplazamiento de la estructura antes de colapsar? O sea, cuando yo empujo lo suficiente la estructura para que las columnas que sean necesarias se articulen y en la estructura se vuelva como tal inestable. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a identificar. Entonces, ahorita yo les voy a mostrar en teoría debería estar aquí en un segundo. Quiero que abran el planito en donde ustedes tienen la sección transversal de las columnas, ¿no? Entonces, tendríamos este plano. Perdón. Por aquí. Entonces, es el plano AC009-2014 que ustedes tienen. ¿Listo? Entonces, quiero que tengan en cuenta este plano y dos cosas fundamentales. Aparece el corte en A y el corte en B. ¿Sí? Esto ya lo conocen, ustedes lo saben, lo tuvieron que trabajar, ya los han visto estos planos, así que ya los han analizado y por lo tanto ya entienden qué es lo que está. Entonces, en este plano nosotros vamos a tener un corte en A y un corte en B. Podemos asumir también que los dos cortes son distintos, ¿estamos de acuerdo? Y que, como son distintos, hacen parte de un diferente refuerzo. Por ejemplo, aquí tenemos varillas número 16, 16 varillas número 8. Aquí eso estamos hablando de 8 octavos de pulgada, ¿sí? En este caso. Y tenemos un recubrimiento de 0.75 y aquí tenemos la zona confinada con 63 estribos número 5 octavos cada 10 y la zona no confinada con 32 estribos número 5 cada 20, 5 octavos de pulgada. ¿Listo? Entonces, esta sección nosotros la vamos a modelar en SAP para calcular lo que es el diagrama momento-curvatura. ¿Listo? Para hacerlo, pues literal, lo único que necesito son algunas dimensiones. Entonces, ¿cuánto es el diámetro de la columna? Esto estaba por aquí creo que son de 1 metro, así. Pilotes armados de 12, 1 metro, según lo que veo aquí. Son 1 metro de columna de diámetro, ¿no? O de pilote o de lo que sea. ¿Listo? Entonces, me voy a venir aquí a mi sección de SAP
Y en la parte de SAP, buenas tardes. ¿Perdón? Verá, tienen que seguir por aquí, por esta puerta, y va a encontrar como unas escaleras. Ahí tiene que subir. La oficina de Carla es subiendo las escaleras, pero pregunta ahí exactamente dónde es y ahí la encuentra. Bueno, que esté muy bien. ¿En qué estábamos? Ya, entonces está SAP. Perfecto, ¿no? Entonces, vamos a crear, para sacar de una forma fácil el diagrama del momento curvatura que necesito. Lo voy a sacar en función de una sección transversal. Entonces me voy a venir aquí a un nuevo proyecto. Realmente no importa lo que yo tenga porque no voy a modelar nada. Sin embargo, pues para las cuestiones de la tarea, aquí lo que tendríamos es el modelo del puente, ¿sí? Con la sección de la viga, con las columnas, y las columnas pues tendrían la capacidad de esta sección que voy a generar. ¿Estamos? ¿Listo? Entonces, para generar la columna, me voy a venir aquí a la sección de sección Properties y voy a empezar a definir una nueva sección que va a ser una sección tipo otro, que voy a hacer de tipo Section Designer. ¿Listo? Le voy a poner pilote, porque parece que estos son pilotes de diámetro 1 metro. ¿Listo? El material, entonces, bueno, eso debe estar en el plano. Según esto, aquí las columnas, por aquí obtuve pilas, tableros, pilotes de 25 megapascales, ¿no? Entonces voy creando esa sección. Voy a crear aquí una modificación de este material. Va a ser 25 megapascales. Y peso por unidad de volumen, no importa. Aquí le voy a cambiar el módulo de elasticidad, que va a ser 4700 por SQR de 25. Eso está en megapascales. Me da ese valor. ¿Listo? De aquí, yo no necesito modificar esta vaina, porque no voy a diseñar nada en SAP. Así que con esto es suficiente. El peso en toneladas fuerza por unidad de metro, 2.4, está adecuado. Y con esos valores, yo tengo mi sección de hormigón. ¿Listo? Le voy a decir que esta sección, para el diseño, no me la chequee ni me la diseñe, no voy a chequear ni diseñar esto, ¿sí? Y para la parte de la sección de modificación, le voy a decir que el momento de inercia en X y en Y va a ser de una sección fisurada. Pero esto va a ser para el análisis estructural. Ojo, esto es súper importante. Este factor de 0.70 ya lo vamos a ver cómo se lo puede sacar realmente, ¿sí? Pero digamos que para el análisis estructural yo tendría que utilizar un factor de 0.70. ¿Listo? Con esto me voy al Section Designer y ahí empiezo el diseño. ¿Digo? Material. El módulo de elasticidad. Nada más. El resto no me importa. El otro es peso. El peso está bien. Toneladas, 2.4 toneladas por metro cúbico. ¿Listo? 23.500 dice. Okay. ¿Listo? Entonces, me voy a Section Designer y empiezo a replicar lo que tengo en el plano. Ojo, yo parto desde el plano porque asumo que ya tengo un diseño que hice por el método de magnificación de momentos y esa manera. ¿Listo? En donde yo cogí y con los diagramas de momento que les enseñó Eva, calculé la capacidad de momento de una columna que tiene momento en índice. ¿Listo? Ahora, de esa sección, me voy a venir aquí, en el lado izquierdo, a ver, de pronto como que lo hago grande. No se ve el lado izquierdo, ¿no? Pues mejor, bueno, ahí. ¿Listo? Y aquí aparece un punto, este que dice Draw,
¿Sí? Entonces, si ustedes lo mantienen presionado, les aparece un círculo, le van a dar círculo en cualquier punto, escape, y queda dibujado un elemento. ¿Listos? Le van a dar clic derecho, clic izquierdo y clic derecho, y les va a aparecer aquí una información. Este se llama círculo, es de 25 megapascales, le vamos a cambiar ese color, está muy feito. No importa, realmente si le quieren cambiar, no importa. Pero le voy a poner así como con negro, o azul, azul mejor. El centro, lo voy a poner que el centroide de esto sea 0,0, el diámetro sea 1 metro y que sí esté reforzado. ¿Sí? ¿Cuántas varillas? Pues aquí en el plano está. Decía que eran 16 varillas número 8. Perdón, a ver. 16 varillas número 8. Sí, unas eran de 8 octavos. 16 varillas número 8. Cambio aquí 16. El recubrimiento es, aquí aparece, es de 0.075 metros. 0.075 metros. El tamaño de la barra es 8 octavos de pulgada. Ahí el área se cambia. O sea, si yo pongo la de 9, debería cambiar. La de 8 también debería cambiar. El modelo de concreto. Entonces, esto es otra parte importante. Digamos que por cuestiones de tiempo, ya la próxima semana tenemos que ver estribo. Entonces, me van a creer lo siguiente. Resulta que cuando yo hago un análisis de momento de curvatura, yo ya dejo o me olvido de que existe solamente concreto y acero. ¿Sí? Nada más. Entonces, el concreto tiene dos tipos. Va a ser un concreto inconfinado y un concreto confinado. ¿Sí? ¿Cómo se va a confinar? Por los estribos. Vamos. ¿Sí? Pues los estribos hacen que la capacidad del hormigón a carga de compresión sea más grande, porque impiden la relación del paso y la expansión en la parte lateral del sentido de la columna. Entonces, si yo le pongo aquí inconfinado, lo que me está diciendo es que todo el hormigón va a ser inconfinado, ¿sí? Pero eso no es la verdad. Yo voy a poner el modelo confinado del hormigón. Ahora, Mander es el autor de el modelo de confinamiento, ¿sí? Entonces hay una relación en donde si yo le doy ciertos parámetros al modelo de Mander, él me calcula qué tanto se va a aumentar la capacidad del hormigón. Entonces, ahorita tengo un hormigón cuyo F' es 25 megapascales. Cuando yo le active el modelo confinado de Mander, él va a tomar ese valor, el porcentaje de acero, que ya lo vamos a confirmar, y me va a decir, ese mismo hormigón de 25 va a llegar a 33 o 44, lo que sea, dependiendo del grado de confinamiento. ¿Listo? Y aquí me aparece la curva esfuerzo de formación. En esta, lo que me muestra es básicamente los valores del concreto inconfinado. ¿Sí? Y, perdón, los valores del concreto confinado. ¿Sí? Entonces, aquí cuando yo saco análisis de diagramas de momento curvatura, el hormigón ya no tiene una sola resistencia. Va a depender del nivel de deformación unitaria que tenga en mi sección. Y ya vamos a ver que cada pedacito de la columna internamente se debe subdividir en pequeñas áreas diferenciales, en donde cada pequeña área diferencial va a ser de cualquiera de los tres materiales. Concreto inconfinado para la parte del recubrimiento, concreto confinado para la parte interna de los estribos y acero para las varillas. Cada una con una curva esfuerzo de formación. Esa curva de esfuerzo de formación
En el programa de SAP, yo la voy a estimar mediante las ecuaciones de Mander para estimar las gráficas de esfuerzo de formación. En resumen, aquí yo debo utilizar la curva real de esfuerzo de formación de mis materiales o estimarlas mediante una ecuación que haga esa labor. En este caso, SAP utiliza el modelo de Mander y fue el que creó esta curva. Esto es una función que le debo dar parámetros. Entonces, ¿qué parámetros le voy a dar? De entrada, yo ya puse un montón de parámetros. ¿Sí? Yo ya le dije que el esfuerzo del concreto es 25 megapascales. Y todos estos parámetros que están aquí, los toma de las ecuaciones de Mander. Él ya los autocalifica, o los autocalcula. Lo único que le voy a dar es hasta qué deformación unitaria última voy a llevar el material. Y lo vamos a dejar por defecto en 0.05. ¿Qué quiere decir? Que en 0.05 el hormigón se aplasta y deja de aportar. O sea, cualquier punto sobre la sección que alcance una deformación unitaria de 0.05, ¿sí? Va a dejar de aportar al momento, ¿sí? Al momento de la sección de estado. ¿Listo? El refuerzo principal son varillas número 8, 16 varillas. Y aquí me dice cuál es el acero que yo voy a utilizar para el confinamiento, o sea, los estribos. Entonces, en esta parte, recordarán que el acero A615 grado 60 es el acero que tomamos, o que tiene SAP, o así llama el acero que tiene SAP, el por defecto para barras de acero reforzado. Entonces, este lo vamos a tener, lo vamos a dejar. Si yo le doy clic, me aparece la curva esfuerzo de formación de cómo SAP toma este acero, cómo se va a deformar. ¿Ven? Entonces ya todo empieza a tener curvas, todo empieza a tener curvas. ¿Listo? Y esto es otro modelo. Este modelo, recuerden que los que están en Fuentes les hablé del Caltrans, que es sí, es para Fuentes la entidad que regula el transporte de California, Caltrans, ¿sí? Entonces ellos tienen aquí, por ejemplo, yo puedo utilizar los valores del Caltrans, ¿sí? O automáticamente puedo tomar este modelo, que es un modelo simplificado de la curva de esfuerzo de formación de la serie. ¿Qué barras de refuerzo tengo? Ah, bueno, eso está en el plano. Y aquí me dice que el refuerzo de confinamiento es 66 estribos número 5, o sea, la barra es número 5 y la separación entre estribos es 0.10. Y estos no son estribos, pues son espirales. ¿Estamos de acuerdo? Estos de aquí no son estribos, son espirales. Parece, ¿ver? Pilote, longitud, sí. Ah, no, son estribos circulares. En esto parece que son estribos circulares. Es que Pupelar, software dice type. Ah, no, yo estoy viendo el plano. Yo estoy viendo el plano. O sea, recuerden que toda la información la estoy sacando de este plano. ¿Listo? Entonces, según esto, me dice, miren, aquí está un estribo. Son estribos circulares. No son espirales, son estribos circulares. Entonces, yo tengo estribos circulares de barras número 5 cada 10 centímetros. Hago eso y lo coloco aquí. Número 5. Y aquí le pongo que estos son hooks. Y le pongo la separación. Presiono en algún otro lado para que se... Entonces, ¿se fijaron que se mueve la curva? La curva se movió, o sea, si yo le pongo en 5, cada 0,5, bueno, de pronto, ¿ven cómo se va moviendo la curva? ¿Qué pasa cuando yo pongo estribos más pequeños? Pues la curva se vuelve más dúctil, ¿no? Pero nadie va a poner estribos cada 5, teóricamente funcionan, pero pues no voy a poder colocar estribos cada 5 eje a eje, porque la barra nomás ya mide 5 octavos de pulgada,
Lo que quiere decir que voy a tener un pedacito tan corto que no voy a poder fundir. Ya. O sea, la matemática aguanta todo, pero pues usted está como ingeniero revisando que eso sea posible construir. ¿Listo? Entonces le voy a poner de nuevo el 10. ¿Qué pasa si le pongo cada 20, por ejemplo? Entonces ahí debería bajar la curva y así. Y también va a variar estos valores. Entonces, si ustedes los quieren graficar, pues aquí aparece la vista de los valores en general. ¿Listo? Ahí le voy a dar refrescar. Entonces, el concreto confinado, ese colorcito está muy feo, le voy a poner rojo. ¿Listo? Y las barras de confinamiento va a ser la barra, no sé qué está aquí. ¿Listo? Entonces, si yo quiero revisar algo, voy aquí al concreto, me aparece la sección del concreto, cambiar, esto para el acero, y con esto le voy a dar OK. Y sale la sección. ¿Listo? ¿Ven que esa vaina tiene full, pero full cuadros? Listo. El hecho de que tenga full cuadros es lo que les comentaba hace un momento. Entonces, lo que usted debería hacer es esto. El modelo de Mandel simplificado, perdón, el modelo de Whitney, en vez de hacer un análisis de fibras, esto es un elemento fibra, cada punto de esos representa, cada cuadrito de esos representa una área, ¿sí? Un material y por lo tanto una curva esfuerzo de formación del material. Lo que quiere decir que cuando yo les decía, o cuando sus profesores, incluido yo, les decíamos que las secciones planas permanecen planas, entonces ahí va a haber una variación de curvatura. A esa variación de curvatura se les asigna en cada punto una variación de deformación unitaria, y como cada uno de estos puntos tiene una distancia al eje neutro, va a tener una deformación unitaria que se corresponde a un esfuerzo en la curva de esfuerzo de formación. Ese esfuerzo multiplicado por el área me va a dar una fuerza. Al hacer la sumatoria de todas las fuerzas por la distancia al eje neutro, saco un momento. Y todo ese momento de todos esos puntos ahí, me va a dar, la sumatoria me va a dar el momento total. Entonces, para esa curvatura, voy a tener un momento resistente. Como las curvas son no lineales, o sea, va a llegar un punto en donde el acero se fluye, donde el hormigón se rompe, etcétera, 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 esa curva ya no es una línea recta, sino que es esto que tenemos aquí. Déjenme ver. Si le dan clic a este botón, no sé por qué se puso grande, creo que seleccioné justamente esa, ¿no? Si le dan clic a ese botón, entonces él se demora un ratito, porque está calculando, y después de un momento que diga no responder, aparece. Esa es la famosa curva de momento curvatura de la sección. Esa es la capacidad. Si yo me paso aquí, por ejemplo, fíjense que en el lado derecho aparece el diagrama de deformaciones unitarias. Es lo que con JJ, Gustavo, no sé con quién vieron de pronto, hormigón, con Eva, les mostrábamos, ¿no? Tenemos una curva, un triángulo de formación unitaria en cada punto, etcétera. Esto de la derecha me dice eso. ¿Listo? Y lo de la izquierda me muestra el diagrama momento curvatura en qué unidades. Pues en las unidades del está el programa. O sea, el eje vertical es momento y el eje horizontal es curvatura. Entonces, ¿recuerdan qué era curvatura? ¿O dónde la elijo? ¿O de dónde sale la curvatura? ¿Qué es curvatura? Correcto. En casa, ¿qué es curvatura? Eh, no sé si recuerdo bien, pero en análisis estructural 1 nosotros habíamos visto que
por ejemplo, el diagrama de curvatura salía al dividir el diagrama de momentos para EI. Ajá, sí, muy bien. Ajá. ¿Y cómo yo sé físicamente qué es curvatura? Eso es un ángulo, ¿estamos de acuerdo? Bueno, pues la curvatura no es un ángulo. La rotación, que es la integral de la curvatura, es un ángulo, ¿no? Pero, ¿cómo lo medíamos? Entonces, cuando yo les digo que el hormigón falla, digamos, en el estado balanceado, yo tengo aquí una deformación unitaria de 0.00, cuando está en el punto balanceado, 3. Y entonces, en el acero, me voy a imaginar que esta es la deformación unitaria del acero, esto es punto 5. 0,5. 0021, ¿no? Y hay forma que la sección plana permanece plana, esa línea roja. Este ángulo interno es la curvatura. ¿Cachan? Que es igual a lo que dijo ahorita, ¿quién era? ¿Javier? ¿Quién? ¿Ah? Iván. Y en análisis estructural decíamos que el momento sobre I es igual a la curvatura. Pero esto solamente sirve en el rango lineal. Y funciona, y lo podemos ver en esta gráfica. ¿Sí? Esto es momento. Y esto es curvatura. ¿Qué significa esta ecuación? Significa que la pendiente en el tramo lineal de un material lineal, de un diagrama de momento curvatura, ¿sí? Es constante y es igual a la curvatura de la sección. ¿Estamos? ¿Por qué digo lineal? Porque está esta constante elástica, que solo es válida en el rango lineal de deformación. ¿Cachan? Entonces, este bendito diagrama, ahorita lo hemos hecho, ¿cuánto me demoré? ¿10 minutos? ¿20? ¿Ah? Sí, justamente por lo que algo que estábamos hablando ayer. Sí, a eso mismo voy. Lo que estoy diciendo es que esta ecuación es válida en el rango lineal, pero, ahorita vamos a ver cómo lo podemos aplicar este gráfico para el diseño no lineal de estructuras. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿No? Entonces, ¿qué sucede? Yo voy a tener aquí, en estos puntos, cómo se va variando la sección. ¿Listo? Entonces, a medida que yo aumento la curvatura, ¿qué estoy aumentando? Tanto cuando yo aumento la curvatura, estoy aumentando el momento aplicado en la sección. Entonces, si yo me desplazo a la derecha en el gráfico, el elemento empieza a soportar más carga. Hasta que algo pasa, algo se dañó, algo se rompió, algo fluyó. Y cambia la rigidez. Entonces, si yo apunto en ese punto, digamos, el punto rojo, si yo cojo y saco aquí una recta tangente, y a esa recta tangente le saco la pendiente, es igual al módulo E por I efectivo. O la rigidez efectiva, presión, en ese punto. Si ustedes lo reemplazan en su programa de análisis estructural elástico y tienen alguna forma de reemplazarlo en cada instante del tiempo, de tal forma que a medida que el material se dañe, yo puedo cambiar aquí, por ejemplo, en este punto tengo otra, ¿sí? Y cambio la rigidez. ¿Se están dando cuenta cómo va cambiando la rigidez? Yo tengo una rigidez elástica, una pendiente grande, un módulo E por I grande. ¿Sí, no? Y después se daña y se acuesta, perdió rigidez. Y cada vez se acuesta y después se pone negativa. Si yo pongo aquí un punto, pues este punto tiene una rigidez que va a ser negativa. ¿Qué quiere decir? Ya no sirve, no tiene capacidad para soportar. ¿Estamos? Si ustedes pudieran hacer
un programa de SAP, de MATLAB o de lo que sea, de análisis estructural, en donde en esa función de matriz, en cada instante de tiempo, en vez de poner EI en las ecuaciones, ¿se acuerdan? 12L al cuadrado, 12EI sobre L al cubo. Si pudieran cambiar ese EI, dependiendo de la deformación y el momento que tiene el elemento, pues lo que tendrían es un programa de análisis no lineal, porque están considerando no linealmente la variación de la capacidad. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? No, genial. Quiero que se fijen en una cosa. Fíjense aquí. Y yo voy a tener esta escala, está 2 por 10 a la 3. Y aquí me aparecen algunas cosas. ¿Sí? Me aparece cuánto es el phi. ¿Sí? Phi por la capacidad de compresión, phi del acero, el momento no sé qué, del momento del concreto en cada punto de estos, ¿listo? Entonces, de esto, yo puedo tener diferentes gráficas. SAP me va a dar gráficas súper importantes. Por ejemplo, ¿cuál es la curvatura en función de la deformación unitaria del concreto? Entonces, yo puedo coger aquí con esta gráfica, puedo mirar en qué punto, hasta qué punto yo hago válido que el concreto está funcionando. Entonces, si esto es un valor de x por 10 a la menos 3, ¿hasta qué punto debería yo considerar la capacidad de mi elemento de concreto? Esa es la curvatura y yo estoy hablando de la compresión, de la deformación unitaria de compresión. ¿Hasta qué punto debería? ¿El hormigón será que llega a menos 17 o 17.5 por 10 a la menos 3? ¿Hasta cuánto llegaba? 0.05. Fíjense que aquí esto me está diciendo que el hormigón, la máxima deformación es 0.17. Y ya el sistema se vuelve inestable. O sea que el fallo de la columna no fue por compresión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a mirar aquí otro valor, que sería la deformación del acero en función de la curvatura. Y entonces, yo tengo aquí que a mayor deformación, a mayor curvatura, el acero empieza a deformarse, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, todos estos parámetros me van dando idea de cómo se va a dañar la sección. ¿Listo? Pues me voy a quedar con el diagrama de momento curvatura. Le voy a dar aquí en este que dice detalles. Y aquí me va a dar la tabla para lo que sería el cálculo. ¿Listo? Entonces la voy a exportar a un archivo de texto. Pongamos, voy a poner aquí el archivo de diseño de puentes. Voy a crear columnas 2021-10. ¿Sí? Y aquí le voy a poner MC. Y aquí es algo súper importante. Este va a ser mi diagrama momento curvatura para una carga axial igual a 0. Porque no le he puesto carga axial a mi elemento. Y la voy a graficar en Excel. Entonces, le voy a dar aquí a mi Excel. Voy a coger, voy a graficar donde está mi Excel. Y ahí se ve el Excel. Y voy a coger mis datos, los voy a pegar aquí, columnas 2020 no sé qué, voy a coger y voy a abrir este archivo con mi Excel.
Creo que lo puedo pegar. A ver, déjenme ver si lo puedo pegar. Más rápido lo pego. Uy, está, salió. Control C. Control V. Y listo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que quiero yo graficar? Momento curvatura. ¿Sí? Insertar, nuevo gráfico, tag, listo. Entonces, esta línea azul representa el momento curvatura, pero para un elemento sin carga axial. Entonces me voy a devolver a mi SAP. Y voy a seguir jugando. Y en este momento, en donde yo tenía mi sección, ¿dónde está acá? ¿Listo? Voy a ponerle una carga. Entonces, ¿las columnas funcionan sin carga axial? No. Entonces, le voy a poner aquí mi carga axial. Entonces, aquí me dice la carga axial, positivo para tensión, va a ser D. Y esto sale del análisis estructural. Recuerden que nosotros tenemos una superestructura con cargas. Y para la combinación de resistencia 1, 2 o la que corresponda, voy a calcular cuánto es la carga axial en cada una de mis columnas. Y con esa carga axial, hago el diagrama del momento curvatura. Cuando está soportando carga muerta, ¿sí? Y carga viva, con la combinación 1. ¿Se acuerdan cuál es la combinación? Perdón, la combinación 2. Que es la combinación de resistencia. Resistencia 1. ¿Sí? Entonces, voy a asumir en este ejemplo que la carga axial en mi columna va a ser, aquí estamos en kilonewton, entonces va a ser unas 200 toneladas. Eso en kilonewtons, más o menos estamos hablando de unos 2000 kilonewtons. ¿Listo? Entonces, le voy a poner 2000 y voy a hacer que él grafique la capacidad. Entonces, ¿qué opinan? ¿Se jodió? Pongámosle 1500. ¿Cuánto es? Son columnas de 1 metro, ¿no? Ya, vemos. Háganme un favor, ¿tienen una calculadora? Calculenle, háganme esta operación. 25,000 por punto 3 por el área de la columna. 25,000 por punto 3 y por el área de la columna. Y cuartos del diámetro, que sería 1 al 5,890. Ya, 5,890. 25,000 son el esfuerzo del hormigón. De 25 megapascales son 25,000 kilopascales. Punto 3, la estoy haciendo funcionar la columna al 30% de su capacidad de compresión. Y el otro es el área. Entonces, esfuerzo por área, la carga, ¿no? 5,000. ¿Cuánto? 5,800. O sea que estoy trabajando con 2,000 a menos de la mitad. ¿Estamos? Entonces, me parece un valor lógico. Voy a hacer lo mismo. Voy a sacar la parte del gráfico. Voy a imprimir los datos y aquí le voy a poner que la carga son 2,000 kilonewtons. Kilonewtons, y hago la misma historia. Voy a coger, voy a abrir el archivito. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no se grabó? Ok, listo. Voy a copiar esto. Lo voy a pegar aquí abajo.
¿Listo? Entonces aquí pegué los valores. Voy a graficar esto. Entonces en X tengo curvaturas. Y en Y tengo momentos. ¿Qué esperarían que pase? Una buena pregunta. Tengo un elemento sometido a fricción con carga axial. ¿Qué esperarían que pase? En casa. Aumenta la curvatura. Aumenta la capacidad de curvatura. Ya, ¿qué más? Puede pasar dos cosas. Algo tiene que pasar con la curvatura y algo tiene que pasar con el momento. ¿Verdad? Entonces tengo un elemento sin carga axial y lo flexiono y se daña. O tengo un elemento sometido a carga axial y lo flexiono y se daña. ¿Quién es cargado? ¿Qué esperarían que pase? Por cierto, ¿están siguiendo el ejemplo o están viendo solo el computador? ¿Ah? ¿Ah? Ya, gráfica las herramientas, si no lo se ve. ¿Cuál? No, porque aquí estoy haciendo flexión uniaxial. Aumenta la capacidad del momento. ¿Por qué? Porque estás como que la presión axial, o sea, la carga axial está manteniendo en ese eje. Ya no lo deja ser como presionado. En alguna otra. ¿Listo? Bueno, ¿qué les digo? ¿O qué me dicen si yo les digo que eso no es lo que ocurre? Perdón. Ojo, les dije, tensión es positivo, ¿no? Entonces, ese que acabamos de graficar es para una carga de tensión. Acá. Dime. Eso más o menos el periodo que hace un transversor. O sea, con la carga axial aumenta la capacidad de las. Estoy haciendo un presupuesto. Tienes toda la cara de razón, ¿no? Entonces, ahora voy a graficar. Cierto que ustedes no ven esto también. Un segundo. Voy a graficar la compresión. Entonces, la amarilla es el fenómeno de aplicarle 200 toneladas a tensión. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando le pongo compresión. Está gris. ¿Ya? Ahora. Aquí es la parte importante. La ductilidad va a estar fundamentada aquí la ductilidad al giro, perdón, no es al giro, a la curvatura. ¿Sí? Entonces, la ductilidad a la curvatura va a estar dada por la diferencia entre este punto y este punto. Pero entonces, esa línea azul es sin carga. Atención, sería la diferencia entre este punto y este punto. ¿No es verdad? Y a compresión es este punto y más o menos este punto. ¿Qué pueden concluir? ¿Qué puedes concluir ahí, Colmen? La ductilidad es la división entre esta deformación y la deformación unitaria de fluencia. La división, ¿no?
¿Qué podrían concluir con eso? Es inversamente proporcional. Es inversamente proporcional a qué. La utilidad al giro. Igual, la curvatura. Es inversamente proporcional la utilidad a la curvatura. Como no está en acción menor rango de utilidad. Perfecto. Solo pude haber dicho mejor. A mayor carga axial, hay dos fenómenos. Mayor carga axial genera una mayor capacidad de compresión. O sea, la sección aguanta más, lo que dice Juan. Juan, ¿no? Juan, sí, ¿no? Juan. Ya. Existe una mayor capacidad a momento, sí, pero yo pierdo de utilidad. ¿Sí? Entonces, la sección no es capaz, o mejor dicho, es capaz de aguantar más momento, pero no de desplazarse después mucho. ¿Sí? Y eso es lo que yo voy a evaluar. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque si yo tengo una columna de 60 metros de alto, la misma columna ya pesa full, aparte de el puente que tengo. Entonces, va a tener una ductilidad cada vez más pequeña. Pero lo bueno es que en 60 metros, pues, si se puede mover un poquito, pues con el ángulo del movimiento de 60 se hace un triángulo gigante de movimiento que le permite mover a la columna. ¿Sí se entiende esa parte? Ok. Aquí lo que vamos a decir es, estas curvaturas se traducen en rotación. Ya vamos a ver cómo las vamos a traducir a rotación. ¿Ya? Pero una curvatura, ¿sí? Básicamente lo que me dice es, si yo tengo un elemento de 1 metro, y supongan que este punto que yo tengo aquí es en rotación un ángulo de 10 grados. ¿Entienden? Entonces, este punto, si yo tengo una columna de 1 metro, si yo lo giro 10 grados, pues voy a tener aquí una capacidad de desplazamiento, que es la distancia entre la posición original y el giro. ¿No? ¿Qué sería? Como decir esto de aquí. Pues tengo aquí 10 grados. Entonces tengo aquí una columna de 1 metro. Entonces, este pedacito, para una columna de 1 metro, es lo que puede girar esa columna. Supongamos, si esto fuera 10 grados y este es 1 metro, ¿cuánto es el catéter? ¿Cuánto es? Estoy inventando que la rotación o sea, 10 grados es una capacidad de rotación absurda, ¿no? Pero ¿cómo lo calcularían? Eso es un tangente, ¿no? De 10 por, ¿sí? Por 1 metro. Ya, entonces si esto es 1 metro, se puede mover 17 centímetros. Y más allá, si el puente se mueve más de 17 centímetros, la columna se vuelve inestable y cae. Pero esa misma sección de columna, ¿estamos de acuerdo? Si esto mide 60 metros, ¿cuánto puede moverse en la parte de arriba? 10.6 ¿Qué? metros. 10.6. Entonces, eso es lo que vamos a evaluar nosotros en puentes. Ya no es solo la capacidad de una sección. ¿Se han dado cuenta que siempre que diseñamos la capacidad de momento o de cortante en un punto? ¿Sí? Ahora no. Aquí estamos calculando es la capacidad de desplazamiento en función de la longitud del elemento. ¿Sí? Y eso es lo importante, lo valioso. ¿Listo? Ahora, aquí hay otras cosas súper importantes. Resulta que yo, en SAP es un programa diseñado para que haga un procedimiento mecánico y calcule ese diagrama de momento curvatura. Se dan cuenta que esas gráficas pues son así, caen toda la vaina, y esta, la tomate, por ejemplo, o la de abajo,
cae y después vuelve a subir, eso no tiene sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque SAP está diseñado para que, no importa, si yo le pongo un momento tan grande a la sección que haga aplastar el hormigón totalmente, toda la sección en compresión se aplasta, o sea, tiene una deformación más allá de 0.05, lo que vimos en el programa. Eso todavía es, en teoría, se puede analizar, porque recuerden que las varillas de acero tienen más capacidad de tensión y de compresión que el hormigón. ¿Sí? Entonces, ahí lo que está haciendo el programa es sacar el momento con el par de momentos que producen las varillas de acero. Porque él no puede entender que en el momento que el hormigón se aplasta, pues el acero se pandea. ¿Cachan? Entonces, esto tengo que limitarlo con criterio. Entonces, para la curva, entonces yo ya me voy a olvidar de las tres curvas y vamos a hablar solamente de la curva que es gris, que me va a dar la capacidad de la carga axial real de mi columna. ¿Sí? Entonces voy a borrar esta y voy a borrar esta, que tampoco me sirve. Y de hecho, pues lo único que voy a analizar es esto. Ahora, de hecho, voy a coger y me voy a venir. Por cuestiones de que me fastidie ese color tan apagado, lo voy a pasar a un rojito, ¿ya? Y para que se vea. Y estas líneas las voy a poner, no sé por qué, pero la expresión o los números en notación científica me parece que en ingeniería no deberían ser. Prefiero que me muestren así, 2500, 2000, más o menos la capacidad de esta columna son 2000 kilómetros por metro, full, ¿no? 2000 kilómetros por metro, habla aquí. Es full, 20, ¿no? 200 toneladas. Ahora, en esta última gráfica, voy a borrar todo lo que está arriba, para no confundirme. Voy a evaluar dos puntos. Voy a analizar, ¿sí? Voy a analizar las columnas que me da SAP de información. Entonces, este que dice eje neutro es, para que ustedes lo asimilen, el A, la profundidad del bloque de compresiones. ¿Sí? Entonces va desplazándose, etc. No me interesa esa parte. Aquí es lo que me interesa. Estos dos valores me dicen cuál es la compresión en la columna en cada punto. Entonces, si yo quisiera hacer un diagrama de carga axial momento, también lo pudiera hacer. Entonces, en mi diagrama de carga axial momento, voy a copiar esto. Voy a poner estos valores como una multiplicación por -1 para que me quede la compresión positiva. ¿Estamos de acuerdo? Y voy a venirme acá y voy a poner en la curvatura. Debo tener mouse fastidioso, perdón. En la curvatura voy a poner ¿qué? El momento. Y en el momento voy a poner la carga axial. Y les da una cosa más. ¿Vale? Momento, carga axial.
Bien. Momento, curvatura. Momento, concreto, compresión. Ahora, antes de eso, en el programa también pueden sacar los diagramas de momento curvatura reales de la sección. Entonces, perdón, de carga axial momento reales de la sección. Entonces, aquí voy a darle a DOM. Y con este, antes habíamos presionado este, voy a poner este. Aquí aparece el diagrama de carga axial. Y para nuestro uso, tenemos que utilizar el sin fin y sin el código del diseño. Así. ¿Por qué? Porque recuerden que el pi para fuentes no es el mismo de para el aceite. Entonces, este lo pueden también exportar o copiar los valores. Y aquí tienen la superficie. ¿Se fijan? Ahí está la superficie de interacción. Es como una cebollita. Bueno, en este caso es como un elemento así. Tiene más cara de cebolla. Ok. Entonces, si ustedes grafican esto para todos los ángulos, ¿sí? Entonces ya aquí estoy analizando para 0 grados, para 15 grados, para 30 grados. Y ustedes lo grafican estos puntos, ¿sí? Van a tener la figura o la superficie de interacción que les mostré la otra vez. Y con eso pueden hacer diseño biaxial directo. Entonces, lo sacan de aquí, ¿ya? Lo sacan de aquí de SAP, lo cogen, lo grafican y listo. Eso es todo. ¿Listo? Ok, entonces vamos a volver al análisis. Entonces, ¿qué es lo que quiero que se den cuenta? Las columnas que necesito analizar son la deformación unitaria del hormigón, y la deformación unitaria del acero. Estas columnas las voy a pasar al formato de número. Listo. Y entonces voy a identificar los puntos que yo sé que me van a producir el daño en mi estructura. Entonces, el hormigón va a fallar, o mejor dicho, la sección va a quedar inutilizable cuando se cumpla cualquiera de estas dos cosas. O el acero se arranca totalmente, o el hormigón se aplasta totalmente. ¿En qué punto el hormigón se arranca? Entonces, eso va a ser, yo me vengo a mi modelo que hice, y recuerden que si yo le doy clic derecho y le digo aquí al acero, que se me muestre el acero, él me va a decir que esta deformación última es la tal ESU. Y me dice que el acero se va a arrancar cuando alcance una deformación unitaria de 0.09. ¿Sí? El hormigón, por su parte, se va a romper acá cuando alcance una deformación unitaria ECU de 0.05. Y si ustedes ven aquí la deformación, pues aparece, este es el límite, pero cuando se ven que aquí hay unos numeritos en esta parte, fíjense que el E sub C, que es la deformación unitaria cuando el concreto alcanza su máximo valor, ese E sub C, CC,
es punto 006. Punto 006. A ver. Esto debería ser 0. Ajá. Punto 064. ¿Sí? Este punto de aquí está diciendo que la máxima capacidad del hormigón son 38.254 kilopascales. O sea, 35 o 38, a ver. 38 megapascales. ¿Cuál fue el efecto de colocarle acero de confinamiento a la columna? Que yo pasé de, ¿le puedes sacar la división? 38 entre 25. Pero al último va a haber eso, Justamente es lo que voy a ver hoy. Eso es lo que vamos a ver. 1.52. El hecho de que yo puse estribos número 5 cada 10 hizo que el hormigón pase de soportar a compresión 25 a un 50% más, a 38. Ahora, este valor que yo le pongo aquí, el SU límite, es un valor que me va a controlar cuando este punto de acá supere este punto de acá. ¿A qué me refiero? Matemáticamente la ecuación puede dar valores más grandes de 0.05. En este caso no pasa eso. Entonces, aquí da que la deformación unitaria última es 0.01. Esto es menor que 0.05. Nosotros sabemos que el hormigón, por ensayos, se daña a 0.05, se aplasta. Entonces, ahí lo que le estoy diciendo al programa con ese límite es que si por alguna razón llega más de eso, lo limite. Pero entonces, nuestro valor límite real es 0.016. Esos valores los voy a coger, ¿sí? 0.016 y el del acero que va a ser 0.09 de formación unitaria. Y con esos valores hago el análisis. ¿Listo? Entonces reviso. En el hormigón, 0.16. Más o menos vendría a ser como este punto. ¿Estamos de acuerdo? Y en el acero, 0.09. Ah, ¿por qué se borró? Bueno, ahí me entienden, ¿no? Entonces 0.09 por aquí. ¿Qué quiere decir? En esta columna, ¿qué es lo que falla? Primero, el hormigón. ¿Por qué? Porque a una curvatura más pequeña, el hormigón alcanza su aplastamiento y el elemento se vuelve inestable. ¿Se entendió, Juan? Guarda tu teléfono, por favor. Sí, guarda. ¿Listo? Entonces, obviamente lo podríamos hacer una interpolación. Yo tengo dos soluciones. Fíjense que a mí no me dio 0.09 ni 0.16. ¿Qué pudiera hacer? Pues en SAP, le puedo decir aquí que en vez de darme solamente, cuando hice el análisis del momento curvatura, ahí solamente le dije que me dé 20 puntos. ¿Se dan cuenta? Y esos son las 20 celdas que yo tengo ahorita en Excel. Le puedo pedir más lo que yo necesito. ¿Ya? Pídame 30, 40, ahí ya eso ya es cuestión. ¿Listo? Por cuestiones de tiempo no lo voy a hacer, pero entienden que pudiera sacar el valor específico. ¿Listo? Una vez que yo identifico en qué nivel de curvatura el elemento deja de ser funcional, vengo acá y todas las filas de ahí para abajo no tienen sentido. El SAP me dio esos puntos, pero no puede llegarse, o la columna no puede llegar a ese valor de deformación. Y cuando yo hago eso, la curva cambia totalmente.
Qué bonita, esa curva está chévere. ¿Para qué? Esa es la de los libros, ¿no? Pero ven que esa curva de los libros sale de un análisis. ¿No? ¿Listo? La diferencia, o mejor dicho, la curvatura última que logra soportar esta columna es esta. Esto es un dato, por favor, guárdenlo. ¿A todo el mundo le dio lo mismo? 0.5. Bueno, algo hicimos diferente. Debería darnos lo mismo. Esto me sale el valor de complete strength de 0.2. Ah, sí, normal. Vamos a ver. Ok. Listo. Necesito otro punto. ¿Listo? Otro punto que es súper importante es el punto en donde la primera barra de acero fluye. ¿Cómo yo puedo saber el punto en el cual la primera barra de acero fluye? ¿Mm? Pones una barra en el WhatsApp. ¿Pones una barra en el qué? No. Información de entrega de la Una barra, una barra de la primera barra de acero de la columna. Entonces estamos hablando de la columna, ¿no? Estamos diciendo que la columna le pongo momento y por momento el hormigón se aplasta y el acero fluye. ¿Listo? Entonces necesito saber el punto en donde la primera barra de acero fluye. ¿Cómo lo pudiera saber? Cuando pasa su esfuerzo de influencia, digo su. No, sí. Entonces me voy a venir acá. Juan Carlos, no se está proyectando el chat. Sí. No sé por qué. A ver, ahí. No, aún no está. Entonces, ¿cómo yo sé en qué punto la primera barra de acero fluye? Entonces, tengo aquí realmente en un programa específico para esto, yo tendría que analizar la barra más alejada del programa, la que está más alejada del eje neutro, y ir revisando qué curvatura, cuál es la deformación unitaria de esa barra. ¿Me entienden? Sin embargo, aquí en SAT no estoy seguro si corresponde, pero supongan que si yo tuviera esta sección, ya, este es el diagrama de deformaciones unitarias. Entonces aquí me dice steel strain, que es lo mismo que está en el Excel. Entonces, en teoría, esta curvatura, aquí yo debería buscar la curvatura que hace que el acero, la barra de acero fluya, que es .0021. Entonces, por acá, 25. Entonces, ¿listo? ¿Ven que es un punto como por aquí? ¿Tiene sentido que sea como por ahí? Pablo rápidamente va a decir que sí. ¿Por qué? porque está en un rango lineal, ¿Y de ahí qué pasa? pero fluye. ¿Y qué pasa en la curva? Allá cambia la presión. Exacto. ¿Se entiende? El punto en donde la primera barra de acero fluye es donde empieza a haber pérdida de rigidez. No automática, pero de ahí a partir de eso, ya las barras, las siguientes, empiezan a fluir y la sección empieza a flexibilizarse. Entonces, para el problema, ya pues que no tenemos una herramienta más exacta, vamos a identificar otro punto. Entonces, en el acero, voy a identificar el punto en donde el acero fluye, que es a punto 0021. Fíjense que no tengo datos. Tendría que pedirle más datos a SAP. ¿Se dan cuenta? Yo tengo aquí que pasa de punto 0010 a punto 0030. O sea, en algún punto por aquí, la sección ya fluyó. ¿Cachan? Exacto. Entonces, voy a decir que por aquí, a ver si punto 0021 es más o menos la mitad, ¿estamos de acuerdo?
Lo que quiere decir que la deformación unitaria del concreto es más o menos la mitad, entre 7 y 14. ¿Cuánto es el promedio del 11.5? Ya, lo que quiere decir que la curvatura, el promedio entre, saquen el promedio, 2.09 más 5.22 entre 2. Promedio, rápido. 3.65. 3.65. 65.5. Bien, bueno. Lo peor es que ya noté. Dale. Y el promedio entre 1694 y 1043. Entre estos dos. 1368.5. Entonces, en este punto, ¿sí? Ocurre la primera fluencia. ¿Listo? Entonces voy a hacer una gráfico adicional en donde voy a graficar este punto, que es curvatura en X y momento en Y. Ok. Y esa vaina debe ser un punto aquí. Entonces me voy a venir aquí a la sección de, no me olvidé cómo. Aquí tengo un punto ya. Es que era para ver, ya no me acuerdo. Para que aparezca un valorcito. Es este punto. Eso, ahí está la línea. Le voy a poner aquí un marker option. Listo. Este es el punto de curvatura. Este es el punto de la primera fluencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para la próxima clase, necesito que hagan lo siguiente. Si este es el punto de la primera fluencia, voy a bilinealizar esta curva. Voy a bilinealizar esta curva. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a trazar una línea. Esto es un método gráfico. Ustedes recuerdan que el diagrama esfuerzo de formación unitaria, el área bajo el diagrama esfuerzo de formación unitaria es energía, la energía que puede absorber por deformación un material. ¿De acuerdo? El área bajo esta curva es la energía que puede absorber por momento un elemento cuando se lo rota. Entonces, para bilinealizar, voy a hacer lo siguiente. Voy a trazar una línea que salga desde cero. Eso, perdón. Ese que no estaba rayando. Una línea que salga desde cero. A ver, vamos a ver. Listo. Entonces, esta es la gráfica que acabamos de hacer. Voy a coger desde cero y voy a trazar una línea recta por este punto. Que pase por ese punto. ¿Puedo saber cuánto es la pendiente de esa pinche línea?
Claro, porque tengo la deformación. Primero que tengo el momento de fluencia, ¿estamos de acuerdo? Y tengo también la deformación unitaria de fluencia. Perdón, la curvatura de fluencia. Esa vaina lo voy a asumir que es un triángulo. ¿Estamos? Y voy a coger, y este punto lo voy a trazarle una línea recta. ¿Qué quiere decir? Una línea recta es una línea totalmente horizontal que pasa por este punto. ¿Estamos de acuerdo? Adicional a esto, tengo esta deformación. Esta es la curvatura última, esta es la curvatura de fluencia. ¿Sí? ¿Se cacha? Listo. Ahora, lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. Yo voy a modificar, ¿sí? Voy a modificar esta línea horizontal. La voy a mover para arriba o para abajo. ¿Listo? Pero de tal forma que pase lo siguiente. Que el área bajo esa curva, que va a ser totalmente lineal, o sea, esta curva verde, se dan cuenta que es un área de un triángulo más un rectángulo. ¿Sí? Esa área sea igual al área de la curva roja real. ¿Cacha? Ya. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Resulta, este valor le voy a llamar el momento de la primera fluencia, para que lo tengamos más claro. ¿Sí? Entonces, lo que yo necesito es encontrar la pareja de valores que me van a dar este punto de la siguiente forma. Entonces, yo voy a dividir. Este punto lo conozco. Este punto de aquí lo conozco. Este punto va a tener coordenadas el momento de fluencia de la sección bilineal, coma la curvatura de fluencia de la sección bilineal. Ese punto yo no lo conozco. Pero entonces, lo que ustedes van a hacer es calcular el área bajo la curva de esa línea roja. Esa voy a decir que es el área real. Y es un dato conocido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo pueden calcular? Sí, ¿es verdad? Ese lo voy a igualar a lo siguiente. Yo voy a tener el rectángulo que voy a sombrear aquí. Este rectángulo que está aquí, cuya área es, el área de ese rectángulo es la curvatura última menos la curvatura de fluencia, que esto es lo que ya lo tenemos. ¿Estamos de acuerdo? Multiplicado por el momento de fluencia, que es otro parámetro que ya lo conocemos. ¿Estamos de acuerdo? Más el área de este triangulito que yo tengo acá. El área de ese triangulito es un medio de la base, que es la curvatura de fluencia, que no conozco, multiplicado por el momento de fluencia, que tampoco conozco. Tengo dos variables, ¿sí? Pero yo voy a hacer, o yo sé algo. Yo sé que el momento de fluencia, ¿sí? El momento de fluencia tiene una proporción. Yo tengo el momento de la primera fluencia del acero dividido sobre la curvatura de la primera fluencia del acero. Esa es la pendiente de la línea. ¿Sí o no?
Y si a eso lo multiplico, o piénsenlo mejor así como la relación. Este triángulo pequeñito que es el lado, el momento de la primera afluencia sobre la altura, que sería la curvatura, es igual al momento de fluencia que no conozco sobre la curvatura de fluencia de esta sección. Lo que quiere decir que yo puedo despejar. Y esta, puedo poner cualquiera en función de cualquiera. Pero entonces, en este ejemplo voy a decir que la curvatura de fluencia es igual a esta relación por... perdón. Sería al revés, ¿no? Sería al revés. O bueno, sería el momento de... Bueno, sí. El momento de fluencia sería igual a momento de la primera fluencia sobre el pi de la primera fluencia por la curvatura de fluencia. Eso lo meto en Excel y empiezo a variar la curvatura de fluencia y gráfico. ¿Listo? Para la próxima clase me hacen esta tarea. ¿Te quejas, Mario? Luego ya estás guardando. Hace 20 minutos. Ok. ¿Listo? Con eso terminamos. Gracias. Gracias en casa. ¿Alguna pregunta en casa? Juan Carlos, respecto al parcial. El parcial es este jueves, ¿no? No, este miércoles. Perdón, este miércoles. Quedamos para hablar hoy. Ya. Ajá, para ¿Cuándo lo hablar. quieren? ¿El lunes o el miércoles de la próxima semana? ¿Lunes? Miércoles. Miércoles. Depende, Abre por favor, el de participantes. solo va a ser igual hasta la sala de columna. Perdón, primero. ¿Qué? No iría columna. En ese papel. Bueno, no irá. No tengo problema. Eso solo iría lo de... Todo lo que hemos visto excepto con... Ya, ¿quién quiere el examen el miércoles? Levante la mano. El miércoles. No sé. Miércoles 24. Levante la mano en Zoom o aquí. Entonces aquí cuento. 1, 2, 3, 4, 1, ¿no? 5. ¿Más? ¿Cuántos levantaron la mano? 4. O sea, 9 en total. ¿Cuántos faltan de levantar la mano? Aquí. ¿Quién? Serían 2, 3, 4, 5, 6. 9 y 6. Entonces gana el miércoles. ¿Listo? Listo. El examen queda para el miércoles 24. ¿Qué entra? Todo menos columnas. ¿Listo? Todo menos columnas. ¿Listo? Entonces, si no hay Juan más, Carlos, dime. entonces eso significa que iría de lo que fue el anterior vigas. Hasta antes de columnas fue el diseño de vigas, ¿no? Sí, pero pues ya entra todo lo que vimos de vigas, o sea, el diseño por servicio también, ¿no? Sí. Listo. Sí, vigas, servicio, resistencia. Pues ahora está bien, de los- ¿Ya me ha gustado el video? Sí, todo. Resistencia, servicio, vigas, ¿no? Todo el diseño de vigas. Obvio. Claro que sí. Importante todo. Porque en el anterior solamente pedí la parte de los factores. Losa. Losa no, ese ya entró en el anterior examen. No solo